Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves especial de entrevistas que inspiran. Hoy, bueno, como siempre, con nuestra querida Belén Escobar de Artestima, @Artestima. Hoy tenemos un temazo con respecto al cuerpo desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social también. Bueno, desde ya le doy la bienvenida a Pastor Danilo, creo, que está por acá. Está también Fátima 66 y está también Jennifer 2. Bueno, vamos a esperar que nuestra querida Belén Escobar se conecte con nosotros. Bueno, Belén es psicólogo clínico infanto-juvenil y familiar. Tiene una vasta trayectoria en cuanto a estudios y trabajo también, además de ser una excelente, pero maravillosa persona, una mujer espectacular y un gran ser humano. Así que, bueno, con ella seguimos este año trabajando una vez al mes. Pronto vamos a tener, por cierto, les anuncio que pronto vamos a tener un live, pero que va a ser transmitido por su Instagram y los temas van a estar muy buenos. Por lo menos con el que vamos a iniciar va a estar muy bueno. Les anuncio también o les recuerdo que la Escuela para la Vida Consciente están abiertas las inscripciones, que pueden solicitar la información a través de enprimera.ondina@gmail.com, perdón, se me enredó la lengua. También pueden solicitarme la información vía WhatsApp o también por mensaje directo aquí en el Instagram. ¿Qué otra cosa tengo que anunciarles? Bueno, el próximo miércoles nos vemos como siempre en el acostumbrado programa de Hablemos de Relaciones. Y nada, pues consultas de lunes a sábado, previa cita. Vuelvo a la escuela porque la escuela es totalmente individualizada, vía Zoom, con unos planes excelentes de inscripción y mensualidad. Además, que bueno, es mi hija, una de mis hijitas de mi proyecto, y a mí me encanta, me fascina. Y bueno, pues nada, se las ofrezco con mucho amor. Ya por aquí veo que está mi querida Belén. Me saluda Jennifer. Hola corazón, ¿cómo estás? Y también está Villa Eloís, Villa o a Isla Margarita. Bueno, eso es lo que entiendo. Y entiendo que es de mi maravillosa Isla de Margarita en Venezuela. Bueno, sin más, vamos a darle entrada entonces a nuestra querida Belén y agradeciéndoles, por supuesto, a todos los que están presentes en diferido. Vamos entonces a esperar que nuestra hermosísima Belén se conecte. ¿Cómo estás, Hola, mi hola. querida Belén? ¿Cómo te va? Hoy estaba pensando en hacerles ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Un reconocimiento a todas las personas que aman el calor. Oigan, Ah, denme un poquito de eso gustoso para tolerar mejor las altas temperaturas. Dios, bueno, no es que honestamente tampoco a mí me encanta el calor, soy tropical, sí, pero este calor no es muy agradable. no para nada. Así es que, bueno, ambas nos encontramos en Santiago y todos los que vivimos en la ciudad capital de Chile sabemos que hace un calor horroroso. No, terrible, deben haber como 36 grados y bueno, imagínate, si aquí en Maipú hay un poquito de viento, me imagino cómo están ustedes allá. Así es. Bueno, hoy día nos convoca un tema que, bueno, como todos los temas, la verdad, es bastante interesante y específico, porque la mayoría de las personas que escuchen este live, y obviamente nosotras que estamos exponiendo y tú por ahí aprendiendo también,
nos vamos a sentir identificadas en uno que otro aspecto. Ahora, vamos a partir este live como haciéndonos algunas preguntas. El título, ¿cierto?, tiene que ver con la relación con nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero específicamente de una mirada social e individual. Entonces vamos a partir como desmenuzando lo social, ¿cierto?, para irnos a lo individual y cómo esto se va mezclando y entremezclando, ¿cierto?, para tener todos los problemas que hoy tenemos en un alto porcentaje de trastornos de comportamiento alimenticio en Chile, sobre todo en los chicos que son adolescentes Ujú. y adultos también. Sí. Entonces, podríamos partir pensando en cómo nos han afectado, ¿cierto? Y aquí es una pregunta-respuesta entre ambas, ¿cierto? ¿Cómo nos han afectado los estándares de belleza a nuestra imagen corporal? ¿Cuáles son o cuáles eran nuestros referentes a los que yo me expuse o tú te expusiste, ¿cierto? O las personas que nos están escuchando fueron expuestas, ¿cierto?, en nuestra infancia, adolescencia, como estándares de belleza, ¿cierto? Y si es que han existido cambios generacionales entre los ideales de belleza internacionalizados por mi generación y las que hoy hay. Podemos ver ahí a nivel macro que sí ha habido un cambio, pero me gustaría primero que desmenuzáramos la primera pregunta. ¿Cómo crees tú, cómo creen las personas que nos afectan estos estándares de belleza en nuestra imagen corporal en el día a día? Ay, bueno, Belén. Yo tengo como que, bueno, no sé, como para 2 horas con esto. Porque acuérdate que Venezuela es la cuna de las Misses. Ya, ya. Venezuela es la mayor productora de Misses a nivel universal. O sea, tenemos la mayor cantidad de mis universos, mis mundos, mis no sé qué, todo esto. Y la verdad que el bombardeo con eso en Venezuela es terrible. Fíjate que yo me siento muy feliz de haber llegado a Chile hace 8 años y de mostrarme así, con una pinturita de labios y si acaso un poquito así de... Porque yo me maquillé tanto, hice tantas cosas por el parecer y con el cuerpo, con el tema del cuerpo, yo quería ser modelo. Tú ves mis dibujos, yo todavía tengo, en Venezuela están con los cuadernos de niña, y mis cuadernos de niña están dibujadas mujeres, pero así 60, ¿cómo es que es? 90, 60, 90. Todo con tacones, con no sé qué más, con esto, con lo otro, y en Venezuela aún está esa gran influencia. Entonces, como te digo, yo llego acá y al principio yo era la novedad. Bueno, antes, cuando yo llegué no había tanta venezolana, pero cuando yo llegué yo era la novedad porque yo me maquillaba 24/7 y andaba emperifollada y con mis tacones y no sé qué más. Y muy preocupada por la imagen corporal, ciertamente, no como esto, no como aquello, no no sé qué, no de lo, etcétera. Y resulta que hoy en día, pues yo me siento muy feliz de haberme despojado de muchas cosas de esas, la verdad. Honestamente me siento, uy, pero súper aliviada. Y esto está directamente relacionado, sí, con los trastornos alimenticios, como bien decías tú, porque incluso, fíjate que yo entré a modelar y yo era flaca de por sí, o sea, en esa época, era súper flaca. Y a mí me dio, o sea, estuve como 3 días que me desmayaba, me desmayaba, me desmayaba, y era porque yo estaba haciendo una dieta de sopa de lechuga. Imagínate. Ay, es como la Sopa dieta de del repollo. lechuga en la mañana, del repollo, bueno, sí, el repollo, la lechuga. Sopa de esa en la mañana, sopa al mediodía, sopa a media tarde, sopa en la noche. Te podrás imaginar eh, lo débil que estaba yo y siendo flaca, que era lo peor del caso. O sea, siendo flaca, pero yo tenía que estar más flaca todavía para lograr la aceptación y que yo pudiera entrar en los desfiles de moda. Y bueno, ya ahorita toda la cosa se ha tecnificado, o sea, bueno, no se ha tecnificado, se ha como que se
ha facilitado por el tema de las operaciones, porque en Venezuela también es la cuna de que se van a operar para allá todos los artistas, todos los grandes artistas van para allá, porque bueno, se quitan las costillas, este, no sé, hay muchísima influencia todavía en Venezuela con respecto a eso. No sé, en realidad no he estado allá, pero por lo menos hasta lo que yo puedo percibir, aún existe eso y no estoy muy informada, pero me imagino que las cantidades de anorexia y de bulimia en las niñas, yo lo veo por mis sobrinas que están allá, debe ser altísimo. Sí, ¿sabes de qué me hiciste acordar? ¿De qué? Esto es como una anécdota, ¿eh? Eh, Recuerdo que, bueno, nosotros somos 5 hermanos. Y la hermana mayor, eh, no voy a decir su nombre, pero mi hermana mayor, nos llevábamos por muchos años de diferencia. Y esos años de diferencia, yo haber tenido como unos 14 años, y ella, si mal no recuerdo, pertenecía a una escuela de modelaje e intentó que yo fuera modelo. Y entonces en un momento me llevó como una clase de prueba, una cosa así. Y la verdad es que yo inmediatamente, gracias como a mi espíritu rebelde que yo traigo de muy chica, no me hizo ningún sentido el caminar con esas cosas que hasta el día de hoy a mí me parecen que son absolutamente incómodas, ¿cierto? Eh, con esas vestimentas y claro, cumplía como con el estándar de la delgadez, eh, como estándar de belleza, ¿cierto? Pero no Ujú. era algo de lo que yo quisiera hacer mi vida, en el fondo. Entonces, claro, tenemos como la Qué bueno. contraposición, pero dentro de lo mismo, ¿cierto? Sí. El tema del modelaje. Mm. Ujú. Ahora, qué importante es preguntarnos aquello porque finalmente el cómo nos afectan a nosotros los estándares de belleza, nosotras que somos dos adultas ya con un trabajo personal importante de años, eh, imagínense cómo la mente de una niña o de una adolescente no está preparada para recibir el bombardeo de información que recibe no solo a nivel social, sino que también a nivel familiar. Entonces, claro, Ujú. podemos verlos también como los referentes a los que nos vemos expuestos, ¿cierto? Como son, por ejemplo, los artistas. Y es que hoy todavía pesa muchísimo esto de la delgadez como culto, ¿cierto? O este culto propiamente a la belleza y el como tapar o el extender, sí, extender la mayor la mayor parte de tus años la juventud, ¿cierto? Como ir negando Ujú. el llegar a la vejez y toda esa cosa que ronda a niveles estratosféricos y mundiales. Y claro, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi caso, a qué tipo de personaje yo fui expuesta o dentro de lo que yo veía, y era repetir básicamente lo mismo, ¿no? Como chicas con una piel muy joven, como con sus pelos muy bien cuidados, ¿cierto? Hoy día se apela mucho como a la dentadura casi perfecta, Ujú. aunque se ha abierto un poco el tema de la diversidad corporal, ¿cierto? Y que todavía pesa este estándar, como que hablábamos delante, ¿cierto? De la extrema delgadez y de que hay muchas cosas como con tu cuerpo que están mal, pero porque nos olvidamos de que efectivamente la diversidad corporal existe. Exacto. Entonces, claro, existe ahí todo un abanico de emociones que surgen a partir de, pucha, yo no alcanzo ese nivel de estándar. Y ahí surgen, claro, disonancias cognitivas, aparecen frustraciones, emociones como la rabia, la tristeza, ¿cierto? El de no soy suficiente y estos diálogos internos más destructivos y críticos, ¿no? Ujú. Correcto, correcto. Y que vamos a ver cómo eso también se va alimentando desde lo social y desde lo individual. ¿Por qué nos vamos a Ujú. basar en el tema individual? Porque hay un punto que se toca poco, al menos en el área como
psicológica, que hoy día se está hablando mucho más y es como la línea evolutiva de cómo el ser humano se va gestando a través del cuerpo de un otro prestado, ¿cierto? La configuración de su propio cuerpo. Pero primero nos Ah, vamos a referir al concepto de qué es en sí una imagen o qué es esto y qué significa la imagen corporal. Y como para hacerla súper así como dinámica, nos vamos a referir a cuatro puntos importantes. La imagen corporal es un ente cognitivo, emocional, perceptual y de acción. Entonces va a tener mm, que ver con cómo yo me percibo, cómo yo me percibo dentro de este cuerpo que me fue dado, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo pienso y he aprendido a decir de mi propio cuerpo? ¿Y qué conducta yo llevo a cabo para el cuidado de mi cuerpo? Entonces ahí tenemos sí o sí estos cuatro aspectos que son sumamente importantes porque también son los que nos van a dar luces, por ejemplo, los que trabajamos con adolescentes o adultos que tienen problemas en la conducta alimentaria o en relación a su aspecto físico. Estos son los cuatro como elementos fundamentales de los objetivos terapéuticos también. mm. El olor emocional, el cognitivo, el actuar, ¿cierto? Y el perceptual. Pero claro, volviendo al tema social, y es que nosotros cuando hablamos de el culto a la belleza, qué se Ah, te viene a ti como, como así como lluvia de ideas? ¿Qué es el culto a la belleza? no, es que imagínate, eso es, es como, primero que la primera palabra que me viene a la mente es el ritual, lo ritualista, ¿no? O sea, no sé si estoy equivocada, pero voy a decir lo que me viene en la mente. El culto a la belleza es como el ritual y como que uno tiene que vivir para eso, vivir para responder a esos estándares de belleza. O sea, por ejemplo, te voy a hablar de lo que yo conozco. Todas con los cabellos con queratina, planchado, sin una cana, no puede haber canas, nada. La dentadura perfecta, no puedes tener ni una sola mancha en la cara, tienes que ser súper delgada, las uñas postizas y si nos vamos un poco más allá, pues todo postizo, todo hecho, todo hecho, ¿no? Entonces, este, el culto a la belleza a mí me suena a esos rituales y a esos que, bueno, llega un momento en que particularmente yo a veces me río porque las veo todas igualitas, las veo todas iguales, idénticas. Entonces, no, de esa diversidad que tú hablas, que justamente es porque no nos hemos dado cuenta de que hay una diversidad también corporalmente hablando. Mira, yo hice tantas cosas, Belén, por estar hiper mega delgada, hasta que llegó un médico y me dijo, mi amor, tú jamás te vas a ver delgadita como tú quieres, porque tu estructura ósea es demasiado gruesa. Entonces, por mucho que tú adelgaces, sí, pero siempre te vas a ver gruesecita porque tú tienes unos huesos demasiado, a menos que te tengas que partir los huesos por la mitad para que te veas así. Y bueno, hasta allá no llego, yo nunca me he operado, pero bueno, no tengo ni una operación encima, nada. Entonces, siento que el culto a la belleza es eso, y que no haces tú en un culto. O sea, tú tienes que hacer todo o obedecer, si nos vamos a otro tipo de culto, es obedecer eso, o sea, lo que te dicen, lo que te dicta el culto, no puedes salirte de allí, y eso obviamente que representa un estrés psicológico, emocional, físico y de todo. Sí, y fíjate tú que ahí te lo voy a complementar con algunas ideas. Mira, eh, el pelo gris, la delgadez que hablábamos delante, el mantener la juventud,
delgadez tiene que ver con ser una mujer esbelta, ¿cierto? Tonificada, mantener Ujú. una silueta, y el hecho de como de mantener tantos como conceptos en sí, en el fondo es como a mayor tu mujer esbelta, mayor veo yo control en ti. Es una mujer controlada. Y entonces existe esta idea como que la persona que es delgada es una persona exitosa porque mantiene el control sobre su propio cuerpo. O sea, podemos hilar así de fino. Qué terrible. Ok. Por ejemplo, si nosotros nos vamos como a temas, no sé, a áreas más sociales, ¿cierto? No sé si tú alguna vez lo has visto, pero es posible discriminar a una mujer por su aspecto físico. Sí, O cómo por no. ejemplo, en las fiestas o en los eventos también ha existido discriminación por el aspecto físico de una persona. Entonces, y aquí hay un concepto que, bueno, sonó hace poco en las redes sociales y claro, es un concepto que a mí me viene sonando hace harto rato, pero es, por ejemplo, el tema de la gordofobia, ¿cierto? Que es como este temor casi como angustioso, ¿cierto? A tener un cuerpo más grande, o el temor a Ujú. perder la juventud, ¿cierto? O erradicar de nuestro cuerpo toda señal de vejez. Porque claro, hay todo un tema publicitario que te dice que tu piel está mal, que envejecer está mal, que tener manchas está mal, que tener celulitis está mal, pero hay un Mm, altísimo porcentaje de probabilidad de que las mujeres desarrollemos celulitis después de los 28, 30 años. O sea, por supuesto. Ujú. entonces, claro, ahí cuando hablamos al culto de la belleza son todos estos estándares que son implícitos, pero que todas de alguna manera, como decías tú, ¿cierto? Los seguimos sin mucho cuestionarlos, lo que trae como consecuencia todo valga la redundancia, sí, consecuencias emocionales para tu relación con tu propio cuerpo, ¿cierto? Y el desarrollo de posibles patologías también, sobre todo Ujú. bueno, más adelante vamos a ver el tema de los factores de riesgo, pero yo creo que se van a asombrar desde qué edad podemos empezar ya a desarrollar problemas de trastornos patológicos, ¿cierto? A propósito de este culto a la belleza, ¿no? Ujú. Entonces, claro, si nosotros nos vamos como a la historia propiamente tal, como universal, ¿cierto? Antiguamente, si nosotros nos vamos como a las obras de arte, me comentaba adelante a mi hijo que en alguna oportunidad tomé un curso de arte universal, ¿sí? Y empezamos a ver como pinturas de la era de las Venus, ¿cierto? Como de estas mujeres en edad fértil, ¿cierto? Las Madonas, que claro, eran como estructuras dadas desde esta parte hasta el aparato reproductivo femenino, ¿no? Que era como solo esta zona, ¿cierto? Sí, los brazos, sí, las piernas, como el culto también un poco a la belleza, como grandes pechugas, ¿cierto? Como esta parte Ujú. ancha de las caderas. Las Venus en general son mujeres de caderas muy anchas, ¿cierto? Y hoy día lo podemos ver en referentes, no sé, personas que son, entre comillas, famosas, no tengo idea, pero aparece todavía esta idea como del reloj de arena, ¿no? Entonces, Sí. claro, cuando nosotros hablamos del tema de la preocupación por el cuerpo, antiguamente era bien elitista. Porque ¿te acuerdas tú que hubo una época en que el uso de las pelucas y el uso de cierto tipo de telas y de ropa finalmente eran preocupaciones solo para la élite? Pero ya después la Ujú. preocupación sobre el cuerpo se empieza a democratizar, ¿cierto? Y llega a todo tipo de mujeres a través de las revistas de moda. Sí, Y ahí exacto. empieza la masificación y podemos llegar hasta el extremo, ¿cierto? Que más o menos en los años 90 ya era un culto a la belleza, pero de la extrema delgadez, ¿no? Como que el consumo incluso de drogas dentro de ese séquito, ese nicho de personas, ¿cierto? Las mantenía al borde del hambre constantemente a propósito de esto que te hablaba yo adelante, ¿no? Como de consumir drogas para. Imagínate tú. Entonces, claro,
tenemos todo un bombardeo social y cultural, ¿cierto? Que después vamos a hablar como de la posición política, pero esa es más o menos la línea, ¿cierto? Que les quería presentar hoy día para después unirla a lo individual. Y aquí les quiero recordar un concepto. Nosotras hablamos en algún live sobre apego, Ujú. los tipos de Apego apego, ¿cierto? negativo. Claro, y hablábamos del apego seguro, ¿cierto? Que están los apegos organizados, ¿cierto? Que dentro de ellos está el seguro, el ambivalente, ¿cierto? El evitativo. Y por otro lado tenemos los de estructura desorganizada, que es el apego desorganizado. ¿Por qué me quiero referir al apego? Porque en esa oportunidad yo les comentaba que el apego, en el fondo, es el vínculo afectivo que existe entre un niño y un cuidador capaz, que es funcional, ¿cierto? Que es una Ujú. figura significativa. Y se va a caracterizar este apego por ciertas características en los cuidados de ese adulto hacia ese niño que mantienen la proximidad en el vínculo en el día a día. Ujú. A mayor proximidad y atención a las necesidades emocionales de este niño o niña, ¿cierto? Mayores posibilidades hay de desarrollar un apego seguro, que es basar mis relaciones o mantener mis relaciones basadas en la confianza en los otros, en mí Ujú. y en los otros. Claro. Cuando nosotros hablamos de todo el séquito de estructuras más desorganizadas, ¿cierto? Es porque empieza a mermarse esa capacidad de confiar en mí y en los otros, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que a mayor porcentaje de ansiedad en el vínculo, mayores posibilidades hay de que yo sienta insatisfacción con mi área corporal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Perfectamente. ¿Por qué? Porque al yo tener una relación con un adulto en que me da la confianza de que mis señales de alerta van a despertar en esa otra persona que me alimente, es que yo también empiezo a tomar confianza en mis propias señales corporales y que soy un ser valioso y que esas señales son atendibles. Ujú. Entonces, imagínense desde cuándo nosotros empezamos a relacionarnos con nuestro cuerpo. Yo no sé si lo habías mirado desde esa perspectiva alguna vez. No, no, te lo juro que no. Estoy, pero así sorprendida. Sí, Imagínate, prácticamente desde que nacemos. exactamente, desde Ahí que empieza nacemos. entonces todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un yo auxiliar cuando soy niño o niña, bebé, también tengo un cuerpo que necesita ser atendido. Entonces, a mayor reciprocidad en el cuidado de mi cuerpo, ¿cierto? Y la sincronía con nuestro cuerpo, vamos comprendiendo qué ocurre con este cuerpo. Si a mí no hay nadie que me atienda esas señales que nacen desde mi cuerpo, la desconexión es casi obvia, porque no aprendo a leerlo. Claro, Y aquí podemos interesante. tener, sí, aquí podemos tener algunos ejemplos. No sé, me viene a ver a la cabeza, ya. Cuando a un bebé le pide el pediatra que tenga horarios en la lactancia porque el niño está como gordito. Ujú. No hay libre demanda de la leche materna, sino que hay como estructura, como periodos de. Sí, ¿Qué pasa? exacto. Que, Cada que cabe cierto la tiempo. posibilidad, que cabe la posibilidad de que este bebé sienta hambre en un horario donde no, que sienta hambre en un horario donde la mamá no lo va a alimentar. Ujú. Entonces, la conexión más importante en este entendimiento de mi propio cuerpo es el que el otro atienda eso que yo siento, para yo después poder reconocerlo y tenerlo en representaciones mentales. Registrado. Exacto. Ujú. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en contextos maltratantes, crónicamente sobre todo, existe una mayor preocupación acerca del cuerpo porque no logramos entender estas señales,
ni cómo se expresan, lo que hace que a esa persona se le dificulte en el futuro la capacidad de mentalizarse a sí mismo, es decir, de comprenderse a sí mismo, ponerle afectos, emociones y vivir la experiencia en términos de representaciones, que era lo que yo te decía. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué va a ser un predictor de una buena imagen corporal o de una imagen corporal como de aceptación? Es, por ejemplo, el apego seguro en su minuto. A mayor nivel de ansiedad en el vínculo, mayores posibilidades Mm, hay de que está creciente esa brecha entre mi imagen corporal insatisfecha, ¿cierto? Y lo que realmente es, porque acuérdense que una parte de la imagen corporal es la percepción que yo tengo de eso. sí. Oye, pero fíjate, entonces me pregunto que ahora hay este tipo de información, pero yo creo que esto así, como tú lo estás explicando, como que no lo sabe nadie, No, porque no sabe en nadie. realidad, en realidad muy pocas personas tú las escuchas y están conformes con su estructura, con su cuerpo, aman su cuerpo como es, se quieren a sí mismas con sus kilitos de más o no. Yo tengo mis ejemplos también de gente que a pesar del peso corporal o de que sean un poco más grandes que otros, bueno, tienen una autoestima, una autovaloración más allá de cualquier otra que sea súper delgadita. Pero claro, ahí como las conozco, son personas muy cercanas a mí. Claro, ahorita que tú estás diciendo todo esto, mira, o sea, primero que su papá y su mamá son muy, no es la familia totalmente sana porque sabemos que no existe, pero sí siempre le cultivaron ese amor por su cuerpo. Me imagino que también debe haber algo de lo que tú estás hablando inconscientemente, o sea, otra dinámica que no sea la de no te puedo dar ahorita porque tiene que ser en este horario y que de pronto no se ve afectado, porque tú hablabas, yo decía, pero ahí deben haber nacido, o sea, deben nacer todos los trastornos, el trastorno de ansiedad, el trastorno, no sé, tantas cosas que se pueden gestar por el simple, bueno, no es simple, por el hecho de no saber o de ignorar cómo alimentar a un bebé, cosa como esa. Sí, de hecho, por eso tanto la defensa de la libre demanda, por ejemplo, o el tema del colecho, porque finalmente sí, la vida está hecha más cómodamente para los papás que para los niños. En el fondo, ser niño en este mundo es difícil, solo que en el mundo adultocéntrico que nosotros vivimos es como el mundo es difícil para los adultos, pero no, Sí. yo creo que es todo lo contrario, es difícil ser niño, porque no se te respeta absolutamente nada. Que lo importante también de esto que te estoy diciendo es que finalmente cuando nosotros somos bebés y necesitamos de un otro para ir configurando nuestro psiquismo y nuestra relación con nuestro cuerpo, mente y emociones, es que si no ocurre, en el fondo es como que empezamos a desconectar a estos bebés de una capacidad que es innata. Ujú. Algo tan básico como, por ejemplo, la saciedad y el hambre. Sí. Y aquí voy a dar un ejemplo muy cotidiano y común. Esto como de cómete toda la comida. Es que no tengo hambre. Cómete acaba la comida, si no, no te doy, no te llevo al parque. No lo sé. Y el castigo. Cuando en realidad lo que estoy haciendo es coartarle la posibilidad a mi hijo de que confíe en su propia saciedad corporal, porque el cuerpo en eso sí o sí es mucho más sabio que nosotros. Sí, Entonces, correcto. a eso voy, que es una, por ejemplo, si yo me voy a la teoría de, ay, ¿cómo se llama ese gallo? Erickson, claro, va a hablar que la primera conquista de un niño es la confianza básica. Y entonces cuando nosotros hablamos de la confianza básica, es de esto de lo que hablamos. De que yo confío que mi llamado va a ser atendido por un ente externo, pero que en un minuto no Ujú. sé que es más allá de mí, eh, y que va a atender esa alerta, tanto emocional como
porque puede que no necesite como alimento en ese minuto, pero sí un abrazo, por ejemplo, o un escuchar la voz, Sí, o que sí. tenga frío. Dime. Fíjate, es que es que tú hablas y yo estoy aquí como que con Sí. unas maquinitas. Eh, Hace poco yo tuve como una alianza con una nutricionista argentina ¿Ya? y hicimos varias actividades en realidad con un libro de Marianne Williamson que se llama La dieta del alma. Y básicamente ese libro está escrito, es un libro práctico y está escrito para las personas que tienen sobrepeso. A ¿Ya? mí me llamó poderosamente la atención, Belén, de que la lección uno y la práctica uno se llama Derriba el muro. ¿Ya? Esto va a ver cómo lo podemos unir con lo que tú estás hablando, me parece súper interesante, porque ese muro está compuesto de miedos, básicamente. Miedos, miedos, Mm, miedos, miedos, miedos. Y se maneja el tema de que puede ser, hay causas genéticas, causas también familiares, etcétera, de el sobrepeso, pero también se asocia mucho el sobrepeso con la necesidad de protección, mm, con rodearme sí. de rodearme de un muro, literalmente hablando, como para que los demás no me alcancen y así yo permanezco protegido. Esto todo metafóricamente, obviamente. ¿Sí? Ujú. Entonces, tú estás hablando y te pregunto, porque aquí la especialista en niños eres tú, ¿cierto? Que de bebés ya nosotros estamos percibiendo o podemos sentir el miedo. ¿El miedo? Sí, Ujú. sí. Mira, yo, yo, yo de lo que he estudiado me he dado cuenta que incluso el mundo emocional es palpable a nivel corporal y esto creo que lo hablamos en alguna oportunidad. Puede ser hasta incluso en la vida intrauterina. Entonces, Ujú. si nosotros hablamos de un tema de miedo y lo relacionamos como que tú me hablabas que era una nutricionista, ¿cierto? Y el tema del Ujú. sobrepeso y la protección, eh, fíjate tú que el hecho de confiar en un otro también significa que me puedo sentir protegido por alguien más. Ujú. Entonces, uno habla de confianza básica, pero la confianza básica significa el todo. Es Todo. un todo como de que van a poder recurrir a mí cuando tengo niveles de estrés altos, que cuando tengo un conflicto me van a ayudar a resolverlo, que cuando necesite contención emocional me van a poder contener emocionalmente, que voy a poder explorar el mundo y no voy a temer a ser abandonado. Entonces, fíjate tú que podemos tener un abanico de posibilidades con respecto a esto y sí, claramente los miedos se alojan, acuérdense, en el cuerpo porque la psiquis de un bebé y de un niño de menos de 7 años es, está poco evolucionada en relación a como a poder reflexionarlo o a poder ponerlo en Claro, manifestaciones verbales. exacto, no tiene esa capacidad de analizar y mucho menos el de decir, encontrar respuestas a eso, pues obviamente. Simplemente Sí, es lo que percibe. exactamente. Y ahí es donde, por ejemplo, la historia de cómo naciste, bajo qué Ujú. circunstancias, qué dinámica familiar había en su minuto, eh, naciste por cesárea o por forceps o por Sí, parto natural, qué emocionalidad como rodeaba a tu madre por tu venida, fuiste un bebé deseado o no deseado, te lactaron, cómo te destetaron, todas estas preguntas, porque en general son memorias que uno no tiene como adulto, nadie lo recuerda, pero sí es una historia que uno puede recabar en base no sé, entrevista a tu mamá, conversa con tu mamá, con tu papá, con quien sea como para ujú. poder ir hilando y yendo un poco más hacia atrás. Pero sí, o sea, el creer que
un bebé nace como de tabla rasa, quizás en algún minuto funcionó como teoría, pero hoy día ya sabemos que no. Ajá, correcto. Bueno, ¿a qué me voy a referir aquí? Y lo voy a hacer porque es importante mencionarlo. La apariencia física es la causa más frecuente de acoso escolar. Y esto Mm, lo quiero destacar, ¿por qué? Porque finalmente lo que escuchamos estos lives son, la mayoría somos papás o adultos a cargo de niños, niñas y niñas. Y más allá de que puedan existir otro tipo de discriminaciones como la que hemos hablado en otras oportunidades, como el origen étnico, el género, la discapacidad, la religión o tu orientación sexual, hay estudios que apuntan a que la de más alto nivel o la más frecuente en los colegios es cómo tú eres físicamente. Si siquiera es algo que tú puedes controlar en el fondo, ¿cierto? mm, Entonces, claro, si nos vamos al tema de la discriminación, nos podemos unir, ¿cierto?, a los factores de riesgo para que una chica, chique o chico, ¿cierto?, se acreciente una idea de una satisfacción corporal, y vamos a decir que un factor de riesgo es la población adolescente propiamente tal. El tipo de crianza que yo ejerzo frente a mis hijos, obviamente que una crianza más autoritaria o de exigencia en relación, por ejemplo, al deporte o a la extrema delgadez o a las crianzas más que promueven este tema de las dietas, ¿cierto? Van a ser mm. factores de riesgo para esta insatisfacción, ¿cierto? Frente a tu propio cuerpo como niña, niño o adolescente. El género, y aquí es lo que te iba a nombrar delante, que niñas desde los 6 años ya desean ser más delgadas, o niñas de 12 años ya han iniciado una dieta, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, en mi caso, yo tomé este curso con una chica, psicóloga también, y ella en su caso había iniciado una dieta a los 11 años. Entonces, estamos hablando de preadolescencia, cuando en realidad tu foco debería ser jugar, debería ser ocuparte Ujú. de cosas de preadolescente, ya están ocupados en no comer tanto para el cumpleaños de Juanito porque tanto, tanto. Otro factor de riesgo, y aquí lo voy a también destacar porque esto está incluido pero está en el DSM-5, pero como el nivel emocional. Ya, está el Mm, ciclo menstrual, ¿cierto? Pero el síndrome premenstrual. Pero el síndrome premenstrual dado porque es propio de esa época de tu ciclo menstrual, que tengas mayor sensación de retención de líquidos, que se te hinche la ajá, panza, que tu útero esté más delicado, ¿cierto? Que te sientas más ancha o no. También más hay grandota. un factor de riesgo, sí. El cumplir con un Ujú. índice de masa corporal. Mira, yo no soy nutricionista, no soy nutricionista, y me pueden ahí corregirlo las personas que son de esa área, pero eh, mi pediatra nunca entendió por qué yo calculaba con una estatura más alta que el promedio, pero mi peso no se condecía con esa estatura. Siempre yo estuve en la línea como delgada entre un peso, entre comillas, normal y la desnutrición. Entonces, toda la vida intentaron como decirme que comiera, que comiera, que comiera, porque por esta falta de nutrición, ¿no? Mm, Entonces, preocupada mi madre por estas tablitas que sacan a veces los pediatras y el no entendimiento de que hay un tema genético de estructura ósea, de alimentación, de emocionalidad, de sociedad, de cultura, el transmitir información errónea. Por eso es tan importante que los profesionales que nos dedicamos a trabajar con otras personas estemos constantemente actualizándonos. Es actualizado, muy exacto. importante, exactamente. Ujú. Las experiencias de abuso sexual también es un factor de riesgo para la insatisfacción corporal por una cosa que es obvia, ¿cierto? Y el cómo percibimos nuestro cuerpo internamente, y aquí tiene que ver con estas sensaciones interoceptivas y propioceptivas que también se dan a través del entendimiento de un otro.
Como, ok, me duele la guata, tengo hambre, es hambre. No, me duele la Mm, guata, es esto otro. Y eso en un principio te lo presta como lenguaje que te cuida. por Entonces, supuesto, de ahí lo aprendemos. vamos a Ujú. decir que nuestros primeros cuidadores van a erigir, ¿cierto? Estas primeras concepciones de lo que es mi cuerpo y cómo yo le hablo a este cuerpo. Estas típicas frases como, ay, que está gordito, ay, que está flaquito, tendría que comer más, ay, tu pelo, no sé, comentarios que la gente hace a propósito de tu cuerpo, ¿cierto? Que ya a esta altura debiésemos saber que comentarios frente a un cuerpo no hay que hacer. Ya, el No, es que eso es una género, agresión, es exactamente, agresión. el género como factor de riesgo, pero lo que nos ocurre mucho a las mujeres como género propiamente tal, ¿cierto? El estar constantemente autocosificándonos, pero como por la evaluación de nuestro cuerpo, pero desde una mirada externa, ¿sí? Y por último, aquí lo voy a hacer hincapié también porque es un tema que se habla poco también, es que nuestra sociedad, como es una sociedad muy binaria, es decir, hombre-mujer, una persona que no es binaria, que no se identifica con el binarismo, va a tener necesariamente conflictos, dependiendo obviamente del caso a caso y la subjetividad de ese ser humano, por la existencia de este género binario, de esta existencia de este binarismo de género en el fondo. Que obviamente esa mirada binaria, ¿cierto?, va a ir acompañada necesariamente de roles y de estereotipos de género. O sea, ahí también tenemos Ujú. un factor de riesgo, ¿cierto?, para todas las personas que componen la comunidad. Ahora, cuando hablamos de aceptación corporal, ¿a qué nos podríamos referir? Y es que aquí vamos a anclar, ¿se acuerdan cuando al principio yo hablaba de esto de tu cuerpo es suficiente o mi cuerpo es insuficiente? Va a depender de qué Mm, voz es la que yo voy a alimentar, una voz más crítica o una voz más amorosa respecto a mi propio cuerpo, ¿cierto? Y es que la ujú. aceptación corporal tiene con el alimentar, ¿cierto? Esta imagen o esta voz interna de mi cuerpo es suficiente, ¿cierto? Pero también es generar la posibilidad de tener una definición de salud que no sea pesocéntrica. Tu peso no te Mm. define, básicamente. Ah, sí, pero imagínate. Es que te escucho, sería, oye, esto es el deber ser y bueno, este es el objetivo justamente de estas charlas, hacer más consciente en la gente de muchas cosas, ¿no? Que a veces, Belén, están incorporadas y las utilizamos de manera automática. Sí, claro. O sea, es así como que, bueno, es esto y es así, esa. Y no, me encantó cómo abordaste el tema desde el principio porque no nos hacemos las preguntas, Mm, sino que sencillamente seguimos un estándar o seguimos algo que nos, hay un poco por lograr, por tantas cosas, básicamente siento yo que también juega un papel importante en la carencia de afecto, cómo me vinculo yo o desde dónde me vinculo desde pequeño y así mismo me voy a vincular con la vida, me voy a vincular con los demás y voy a buscar lo que busqué de alguna forma o donde, si mi mamá me dice a los 5 años, qué hermosa estás porque estás delgada y mm, no me claro. puso más nunca la atención sino en ese momento, bueno, yo de adulta voy a buscar estar siempre delgada para que la gente me diga eso, aunque tenga 30, 40, la edad que tenga. Porque ahí me miraron porque estaba delgada, no me miraron por otras cosas, sino que me miraron porque estaba delgada. Entonces, yo siento que aquí hay todo un trabajo para seguir desmontando. Ojo, siento que se ha hecho un gran trabajo con eso y que ahora estamos más conscientes porque a mí mis tías me decían, estás gordita, ¿oíste? Tienes que empezar a bajar de peso. Este, yo no sé dónde quedó ¿Quién la no tuvo una modelo. tía así, Dios mío? Sí, yo no sé dónde quedó la modelo y me hacían llorar, Belén.
Yo lloraba con eso. Imagínate la influencia que tenía y afortunadamente siento que ahora pues hay un nivel un poquito más elevado de conciencia con respecto a eso, ¿no? Y al maltrato. Sí, bueno, para terminar la idea del tema de la aceptación corporal, para mí, mira, implica sí o sí un enfoque de género y una postura frente a los cánones de belleza, que era lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Como el culto a la belleza. Y también decir que implica también una posición política. ¿Y por qué? Porque nos afecta a todos, todas y a todos. Y no es algo que yo tengo que solucionar frente a mi espejo, que claramente eso sí nos sirve, pero es algo que tenemos que cambiar como sociedad. Entonces, si nosotros pudiésemos hablar de algunas reglas como fundamentales de convivencia, ¿cierto? Podríamos decir, claro, el no hablar del peso, ¿cierto? No hablar de dietas, no hablar de cambios de estilo de vida para bajar de peso, no hablar de pérdida de peso y no hacer los juicios de valor. Y todo eso va a contribuir, ¿cierto?, a que como sociedad vayamos mejorando este ítem, ¿cierto?, que para que las generaciones que vengan sigan construyendo y deconstruyendo eh, esta idea, ¿cierto?, de lo que es lo bello, fuera de todo lo que ya hemos ido desmenuzando. Entonces, sí es un llamado al respetar todas las historias, de entender el contexto de cada persona, de escuchar con respeto, de ver a cada persona como experta de su propia vida y de su propia historia, y entender también que todas las rutas son distintas. Entonces, así ayudamos un poquito con ese grano de arena, ¿cierto?, a alimentar esa voz interna de amor y no tanto desde la crítica. Sí, qué bonito. Ojalá que, bueno, tenemos que continuar por este camino generando un poco de conciencia a las personas que tienen a bien estar presentes y las que se conecten y vean este live luego. Fíjate que hay algo, un comentario, aparte que a mí eso me satisface mucho, que lo he visto acá en Chile, o no sé otros países, ignoro si en otros países también hay la misma dinámica, sé que en Venezuela no, pero acá sí, que es incorporar a modelos eh, con sobrepeso en la publicidad. Sí, claro. Uh-huh. Es romper un esquema, ¿sabes? O sea, modelos de ropa interior con sobrepeso. Hay muchos mensajes en la televisión referidos justamente a la aceptación de esto que no se corresponde con el culto a la belleza ni con los estándares de belleza. Y por allí también se puede inferir que se está haciendo algo para que eso cambie. Sí, ¿por qué es necesario que cambie? Aquí les voy a dar una cifra que es alarmante, y es que en Chile, bueno, nosotros vivimos una pandemia a nivel mundial, pero en Chile las consultas por trastorno de comportamiento alimentario, Alimenticio, ¿cierto? Uh-huh. alimentario. Uh-huh. Se quintuplicaron desde la pandemia por un tema familiar, por la exposición a mayor tiempo en las redes sociales, ¿cierto? Por lo tanto, mayor estrés, mayor ansiedad. Entonces, esa es la importancia de generar este cambio. Sí, también tiene, bueno, creo yo que para añadir algo, una herramienta adicional a todo es aprender a gestionar emociones también. Ya cuando estás adulto, bueno, sí, puedes tener muchas influencias de todo lo que te pasó, pero hay que hacerse cargo de alguna forma. Si sé que me estoy haciendo Sí, claro. daño con ciertas conductas y que me estoy autoagrediendo con la visión que tengo de mí misma, pues obviamente que tengo que recurrir a buscar ayuda en primer lugar y aprender lo que nadie nos enseñó, porque en realidad nadie nos enseña a gestionar emociones, a verlas, y sencillamente seguimos así como vaya viniendo, vamos viendo, y a veces nos acostumbramos a permanecer en lo que creemos que es cómodo, pero en donde estamos sufriendo mucho. Pero como es lo conocido, ahí me quedo. Exactamente. Mm, Sí, ujú. acuérdense que una de las características del apego seguro es el pedir ayuda cuando es necesario. Hablar de mis Sí, problemas y confiar
en la respuesta de los otros. Exactamente. Bueno, mi queridísima Belén, como siempre, un gran placer. No sé si tienes algo para, a manera de conclusión, o no sé, o quieres decir algo, no sé. Sí, la conclusión más importante es esa que les hablaba yo al final, ¿cierto? El tema de la aceptación corporal, pero como algo también que es un aspecto político, no solamente social e individual. Y básicamente quiero, como siempre, agradecerte el espacio, porque tú y yo sabemos la importancia que tiene el entregar nuestro grano de arena, ¿cierto?, en estas temáticas que son tan poco comprendidas y tan poco habladas en los contextos familiares y en los contextos sociales. Pero bueno, esperando que esta cosa se vaya masificando poco a poco gracias a las nuevas generaciones. Te agradezco el espacio y la invitación este 9 años. Bueno, 9 años porque nosotros no nos vimos en enero, po. No, exactamente, no nos fuimos. Bueno, pero no importa, empezamos el año de febrero con el año del conejo. Claro. Oye, bueno, Empezamos. y astrológicamente, ahora que ya te fuiste a la astrología, ¿cierto? Hoy día es 0202 y se abre un portal para todos los que Ay, pero creen imagínate tú. en las energías y en la Imagínate. astrología. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi querida Belén, no, de verdad, muchísimas gracias a ti por poner todos tus conocimientos en estos encuentros una vez al mes. A mí me encanta escucharte, aprendo un montón contigo y estoy muy agradecida también por esa apertura que tienes tú. No todo el mundo la tiene, desafortunadamente, pero esa apertura y ese entusiasmo, yo he sido testigo de cómo has crecido tú, porque tú no eras muy tecnológica al principio, te estoy hablando desde hace 8 años, pero ahora me encanta cómo has crecido y mi reconocimiento siempre para ti, como lo decía al principio, por ser una excelente mujer, maravilloso ser humano y bueno, profesional ni te cuento porque la base es esa, el ser humano y la excelente mujer que eres. Ahí está lo extraordinaria profesional que eres, así que bueno, muchísimas gracias y ya nos veremos pronto porque tenemos una sorpresita por allí Sí, sí, sí. desde @arteestima, que bueno, ya se las anunciaremos y bueno, en marzo nos volvemos a ver con otro Con tema, otro ¿sí? tema. Exactamente. Claro que sí. Un abrazo, querida Bueno, mujer. Nos vemos. Saludos besito, a los que nos vieron y a los que nos van a ver también. claro que sí. Chao, Un chao. abrazote, feliz tarde, chao.